Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice vas acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar conozco de tus pasos las invisibles huellas, el repentino trueno en el crujiente sol, las chispas de tu carro conozco en las centellas, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. Quien ante ti parece, tienes en tu presencia más que una arista seca que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu soplo es la existencia, tu alfombra el firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de hinojos ante tus pies está, pero mi lengua calla porque mi mente ignora los cánticos que llegan al grande y buen Jehová. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición.
gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor. Contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz: Rey de reyes, Señor de señores, vi hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, vi hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Cantes y canciones.
Amén. Un feliz sábado, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Que la paz, la tranquilidad eh, sean con todos y cada uno de ustedes. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en este inicio del Santo Sábado de nuestro Dios. Estamos muy contentos y muy alegres de haber llegado un sábado más sobre esta tierra. Después de 6 días de labor, de esfuerzo. Gracias que nos da la oportunidad de estar aquí, reunidos, congregados para alabar y bendecir su nombre, por gozar de sus promesas, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, por sus promesas preciosas y grandísimas que nos da de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y porque nos da la bendición de conocer su santo sábado. Y también por la bendición de poder conectarnos por este medio tecnológico del Zoom y también por medio del Facebook Live. Damos muchas gracias a Dios por ello, porque a pesar de que pueda haber distancia, kilómetros nuestra, hay cercanía en el amor, en la fe, en la gracia de Dios y en la comunión los unos con los otros, y celebrar juntos este santo sábado, memorial de su creación, de su redención y de su santificación. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para empezar su santo sábado y también para continuar con nuestro estudio del libro de mente, carácter y personalidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, ya poniéndose el sol aquí con nosotros, queremos arrodillarnos ante el trono de tu preciosa gracia, Señor, para darte gloria, honra y alabanza, porque solamente, Señor, a ti te pertenece. Solamente, Señor, tú eres Dios, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque tú creaste, Señor, todas las cosas y porque por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. Porque tú sostienes toda tu creación, nos sostienes a todos y cada uno de nosotros. Porque nos has amado tanto, Señor, que entregaste a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, Señor, para nuestra salvación, para entregar su vida como ofrenda por el pecado, Señor, para levantarlo glorioso y para tenerlo, Señor, en el santuario celestial, llevando a cabo la última obra en favor de nuestra expiación y de nuestra salvación, que es tu juicio, Señor. Gracias te damos en esta tarde porque podemos llegar a este sábado. Queremos primeramente, Señor, venir ante el trono de tu gracia, pedir, Señor, ser lavados, limpiados en la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lávanos, Señor, redímenos, perdónanos, Señor, pero al mismo tiempo también fortalécenos para obedecerte, para parecernos a Cristo Jesús en cada aspecto, Señor, para que tu ley, que es un trasunto de tu carácter, Señor, pueda ser impregnada, Señor, en nuestra vida, pueda ser sellada la ley entre tus discípulos, Señor, que te seguimos y que te amamos, Padre, podamos caminar en tu voluntad. Que a lo largo de este sábado, Señor, podamos hablar, no nuestras palabras, Señor, sino las tuyas, edificarnos las unos a los otros en amor, en sabiduría, en conocimiento, Señor. Ábrenos los labios con espontaneidad. Inunda, Señor, nuestras mentes con tu palabra, Señor, con tus pensamientos, y abre nuestras bocas con sabiduría, de tal manera que podamos edificarnos los unos a los otros, Señor. También, Padre, queremos pedirte en esta noche que nos hables, Señor, a través de tu espíritu de profecía, Señor. Que tú traigas a nuestra mente, a nuestra memoria, los textos de tu palabra, los párrafos del espíritu de profecía, Señor, de tal manera que podamos ser enseñados por ti. Porque así creemos, Señor, como está escrito en tu palabra, y pedimos que así se cumpla, que uno es nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos, Señor. Y que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y no me acordaré más de sus pecados, Señor. Que así sea, Padre Santo. Y pedimos por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que también están reunidos, Señor, que cada uno de ellos sea traído hacia ti, Señor, y que te puedan contemplar a ti, Señor. Y también pedimos por todas aquellas personas, Señor, que temen a tu nombre y que todavía se encuentran en las diversas iglesias, Señor, que tu palabra y tu profecía les dicen claramente Babilonia, Padre, pero que ellos te aman a ti, te han conocido y hay una luz que brilla en sus corazones, Padre. Gracias a ti, a tu Espíritu Santo, te pedimos por ellos,
para que, Señor, los pongas en contacto con nosotros y ellos puedan, Señor, gozarse pronto en el mensaje, Señor, del tercer ángel, Padre. Te pedimos por todos ellos y en nosotros te pedimos un corazón manso y humilde para presentar, Señor, tu verdad con firmeza, con amor, pero también con mucho denuedo, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos y hermanas, para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, pues vamos a ir a nuestro capítulo número 15 del libro Mente, Carácter y Personalidad, y que se llama, o le pusieron este título los compiladores, titulado Factores Emocionales. Nosotros hemos hablado y hablábamos el día de ayer en nuestro estudio con respecto a que nuestro Señor Jesús legisla nuestras emociones. Lo hemos hablado en otras ocasiones cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enojare sin razón contra su hermano ya es culpable ante el concilio. Entonces, los factores emocionales, las vivencias emocionales que tenemos los seres humanos están sujetas, controladas, legisladas por la ley de Dios. Todo lo que nosotros podamos sentir, podamos vivir en la experiencia emotiva, debe de estar sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Así como se nos dice en la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Aquí también se trataría llevando cautivo toda emoción ante los pies de Cristo Jesús. Nuestro primer párrafo dice, la obediencia a Dios libera de la pasión y el impulso. Ya hasta el mismo párrafo nos dice cómo es que vamos a lograr el control de las emociones. Hoy se habla mucho en el mundo secular con respecto a la inteligencia emocional, al dominio de las emociones. Bueno, aquí nos está diciendo, la obediencia a Dios libera de la pasión y del impulso y nos da control emocional. Dice aquí la palabra de Dios, obedecer a Dios es quedar libre de la esclavitud del pecado y de las pasiones e impulsos humanos. El ser humano puede ser vencedor de sí mismo, triunfar sobre sus propias inclinaciones, sobre los principados y potestades, sobre las autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, citando Efesios 6:12 en el libro del ministerio de curación. Entonces, todas las pasiones, todas las emociones que tenemos los seres humanos, el enojo, el temor, principalmente haciendo énfasis en estos dos, pueden ser sometidos a Cristo y la obediencia a Dios nos dará la victoria sobre esas fuertes pasiones humanas. Las emociones han de ser controladas por la voluntad. Vamos a aprender mucho en este capítulo, hermanos. Lo que corresponde a ustedes es volcar su voluntad en el mando de Cristo. Cuando le entregan su voluntad, Él inmediatamente toma posesión de ustedes y obra en ustedes para que realicen su deseo. Entonces, su naturaleza queda sometida a su espíritu. Hasta sus pensamientos quedan sujetos al Señor. Si no pueden dominar sus impulsos y emociones como desean, al menos pueden dominar la voluntad, de modo que se efectúe un gran cambio en la vida de ustedes. Cuando entregan su voluntad a Cristo, la vida de ustedes queda escondida con Cristo en Dios. Hace alianza con el poder que supera a todos los principados y las potestades. Ya tienen fuerza divina que los mantiene asidos a su fortaleza y se abre ante ustedes la posibilidad de una nueva vida y aún la vida de la fe. Aquí nos está hablando el Espíritu Santo
a todos y cada uno de nosotros que para tener un correcto manejo de las emociones, de la vivencia interna, una de las cosas que nosotros debemos hacer es esta que dice aquí, entregarle la voluntad a Dios. Y dice en otra parte de mente, carácter y personalidad, la voluntad es el poder que decide si hemos de andar conforme a la voluntad de Dios o no hemos de andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Cristo compró con su preciosa sangre para todos y cada uno de nosotros y debe ser sometida a Dios. En otras palabras, cuando el factor emocional parece ser muy fuerte para nosotros, en lo que se refiere a enojos, a iras, a contiendas, en lo que se refiere a temores, nosotros podemos comenzar a adquirir el dominio sobre esas pasiones cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios. Señor, em, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, deseo recibir todas y cada una de las preciosas y grandísimas promesas que tú das en tu palabra. Cuantísimas veces nosotros no encontramos en la palabra de Dios, no temes, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tened ánimo, no temáis. Constantemente nosotros lo encontramos y lo que nosotros podamos hacer es inclinar nuestra voluntad y decir, Señor, si tú aquí lo estás diciendo, entonces yo quiero recibirlo. Si tú dices, airaos, pero no pequéis, y si tú dices que cualquiera que se enojare contra su hermano sin razón, entonces es porque tú das el poder para poderte obedecer, y Señor, yo decido hacer tu voluntad. Eso es lo que podemos hacer, y de esa manera vamos adquiriendo el control, o mejor dicho, no más que el control, el dominio del mundo emocional sometido a los pies de Cristo. Dice nuestro siguiente párrafo, las emociones controladas por la razón y la conciencia. El poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y consolar en toda adversidad. Ah, qué hermoso párrafo. El poder de la verdad. La verdad de Dios que nosotros encontramos en su palabra, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tu ley es la verdad, el espíritu de verdad todos y Jesús es el camino y la verdad. Entonces, el poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y consolar no solamente en algunas adversidades, sino realmente en todas adversidades. Todas las preciosas y grandísimas promesas que Cristo nos da en toda su palabra son suficientes para sostenernos y para consolarnos en medio de las circunstancias que atravesamos en este mundo. La religión de Cristo revela su verdadero valor al capacitar a quien la posee para triunfar sobre la aflicción. Una vida entregada a Cristo. La religión pura y sin mácula, nos dice el libro de Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mal. Entonces, la religión de Cristo, esa religión mencionada ahí, revela su verdadero valor al capacitar a quien la posee para triunfar sobre la aflicción. Pone a los apetitos, las pasiones y las emociones bajo el control de la razón y de la conciencia, y disciplinan los pensamientos para que fluyan por canales saludables. Y entonces la lengua no quedará abandonada para deshonrar a Dios por medio de expresiones de anhelos pecaminosos, dice el Espíritu Santo. Entonces, lo que realmente nuestro Señor nos dice en esta noche es caminar con Él, como caminó Enoc. Esa es la religión de Cristo. Ajá, adorarle a Él, servirle a Él, guardar sus mandamientos, predicar su evangelio, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, llevar la ley y el evangelio a los demás, adorarle a Él en conjunto, en congregarnos, no dejando nuestra congregación. Esta es nuestra sanidad emocional. Este es traer todas las emociones bajo el dominio de la razón. Hacer la voluntad de Dios sin dejarse llevar por los sentimientos y emociones. Consejos a un joven. Veamos lo importante que dice aquí.
No son nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nos hace hijos de Dios, sino el cumplir la voluntad de Dios. Una vida de utilidad está delante de usted, si su voluntad viene a ser la voluntad de Dios. Entonces podrá subsistir con la virilidad que Dios le dio como ejemplo de buenas obras. Entonces ayudará a mantener las reglas de la disciplina, en vez de contribuir a quebrantarlas y ayudar a mantener el orden, en vez de despreciarlo e incitar a la vida irregular por su propia conducta. Le digo en el temor de Dios, yo sé que usted puede ser si su voluntad es puesta de parte de Dios. Somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3:9. Usted puede hacer su obra para el tiempo y la eternidad, de tal manera que resista la prueba del juicio. Lo probará, realizará un cambio completo. Usted es objeto del amor y la intercesión de Cristo. ¿No quiere entregarse ahora a Dios y ayudar a los que están puestos como centinelas para proteger los intereses de su obra, en vez de causarles tristeza y desaliento? Esto nos lo escriben en el año 1885. Jesús está a su lado. Seguridad para un indeciso. Cuando usted reciba a Jesús como su Salvador personal, habrá un cambio notable en usted. Se convertirá y el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, estará junto a usted. Ya no habrá más esa intranquilidad y esa insatisfacción que ahora posee. Le gusta hablar. Si sus palabras glorificaran a Dios, no habría pecado en ellas. Pero usted no obtiene paz y descanso y gozo en el servicio de Dios. Usted ciertamente no es un hombre convertido para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puede sentir la influencia alegre y vivificadora del Espíritu Santo. Cuando usted decida que no puede ser un cristiano y seguir haciendo lo que quiere, cuando se dé cuenta de que tiene que entregar su voluntad a la voluntad de Dios, entonces podrá acceder a la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al leer estos párrafos inspirados por el Espíritu Santo, viene a la mente el mensaje a la Odisea. Si hoy las personas o incluso los hijos de Dios llegan o llegamos a tener crisis emocionales, llegamos a tener problemas con el manejo de las emociones del mundo interno y a darles expresiones de manera no adecuadas e incluso pecaminosas, entonces es porque estamos con este espíritu laudicense que no se rinde completamente y enteramente ante los pies de Cristo. Cuando la vida recibe al Salvador como Señor y como Salvador de la vida, cuando se dice, como dijo María, hágase en mí según tu palabra, cuando las personas nos sometemos al señorío de Cristo, entonces vienen nosotros o acompañan juntamente con la presencia de Cristo en nuestra vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y vivimos la vida que Jesús tuvo y tenemos y nos hacemos poseedores de la fe de Jesús en medio de cualquier circunstancia. Entonces, lo que realmente se nos invita aquí es para tener una sana vivencia emocional. Se nos invita a ser cristianos verdaderos, entregados a Dios completamente y, como diría un capítulo del Conflicto de los Siglos, la verdadera conversión es esencial.
El siguiente subtítulo, control de las emociones internas. Usted puede ser alegre si pone sus pensamientos en sujeción a la voluntad de Cristo. Usted no debería demorarse, sino escudriñar cuidadosamente su propio corazón y morir cada día al yo. Usted puede preguntar, ¿cómo puedo dominar mis propios actos y controlar mis emociones internas? Muchos que no profesan amar a Dios controlan su espíritu hasta cierto punto sin la ayuda de la gracia especial de Dios. Ejercen el autocontrol. Esto, en verdad, es una reprensión para los que saben que pueden obtener de Dios fuerza y gracia, y sin embargo, no manifiestan las gracias del Espíritu. Cristo es nuestro modelo. Él era manso y humilde. Aprenda de él e imite su ejemplo. El Hijo de Dios no tuvo tacha. Debemos apuntar a su perfección y vencer como él venció si hemos de sentarnos en su mano derecha. Amén. Aquí en este párrafo el Espíritu Santo nos está diciendo la primacía que tienen las facultades superiores que Dios ha dado a los seres humanos, que se le llaman aquí los pensamientos. Si estos pensamientos, este diálogo interno que nosotros tenemos en nuestra cabecita, dice claramente aquí, está en sujeción a la voluntad de Cristo. Si se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o como dice también en la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, pensad en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna en esto, pensad. Lo que sucede cuando practicamos ese tipo de reflexiones en nuestra mente y las llevamos en sujeción a Cristo, dice claramente aquí, usted puede ser alegre. Aquí nos está hablando de un estado emocional bastante satisfactorio para todos y cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo también a través del apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento le llama el gozo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, podemos llegar a ser poseedores de ese gozo que el Espíritu Santo imparte cuando nosotros llevamos los pensamientos en sujeción a la obediencia de Cristo. Si alguno de nosotros tiene pensamientos de aflicción, si alguno de nosotros tiene pensamientos en torno a qué pasará en nuestro futuro o se queda atorado en los recuerdos del pasado, el pasado constantemente repetitivo cuando no es un pasado favorable, ha habido malas decisiones, ha habido malas experiencias, tienden a deprimir el corazón y los pensamientos exagerados hacia el futuro tienden a preocuparlo, a angustiarlo y a causarle ansiedad porque no puede permanecer quieto. Entonces, cuando se agarran esos pensamientos y se llevan cautivos ante la obediencia en Cristo Jesús, lo que nosotros recibimos de Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de los hijos de Dios y la alegría. Por eso dice ahí, usted puede estar alegre si lleva esos pensamientos en sujeción a la voluntad de Cristo. Y luego se hace un interesante llamado de atención cuando dice, hay personas, hay muchos que no profesan amor a Dios, pero controlan su espíritu hasta cierto punto sin la ayuda de la gracia especial de Dios y dice claramente que ejercen el autocontrol. Ajá, aprenden a dominarse a sí mismos y aprenden incluso a regir sus propios pensamientos. Cuando estábamos leyendo ahorita este párrafo, a mí me viene a la mente los principios de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que llevan a las personas a reconocer y identificar sus pensamientos y a cuestionarlos, en muchas ocasiones a debatirlos y a pensar de una manera más realista, más apegada a la realidad y no solamente a creer en mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Cuando leía esto, decía, pues ellos no hay temor de Dios, no es su prioridad, sin embargo, ejercen un autocontrol. Entonces, si ese modelo terapéutico ha tenido tanta eficacia en el tratamiento de muchos problemas emocionales y de trastornos mentales, pues cuanto más el Hijo de Dios
que tiene la bendición de llevar esos pensamientos a Dios y de recibir los pensamientos de Dios y la vida de Dios para pensar de manera adecuada y finalmente tener una vida como cristianos gozosos y alegres, incluso en medio de las circunstancias que más nos pueden llegar a afectar. Entonces, nuevamente la invitación es: llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y que Cristo ponga en nosotros su mente, como está escrito en su palabra, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Me gustaría, hermanos, preguntarles en este momento si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, alguna aportación. Sí, hermano David, si leemos aquí en Proverbios 17:22, el capítulo 17, perdón, versículo 22, nos da un indicio, perdón, de lo que está sucediendo dentro del ser humano. Y nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando tenemos, como usted mencionaba, cuando tenemos nuestros pensamientos entregados al Señor y confiamos plenamente en el que nos llamó para perfeccionar la obra, pues Él nos da esa paz que el mundo no la puede dar. Nos da gozo, nos da tranquilidad y empieza ese refrigerio a los huesos y al sistema en general del cuerpo, ¿no? Y podemos recibir esa bendición de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad, hermano David? Amén, hermano, amén. El corazón alegre, exacto, constituye buen remedio. Y ese corazón alegre nosotros lo obtenemos de nuestra comunión con Dios, de llevar nuestros pensamientos ante Él y permitirnos y darnos la oportunidad y permitir al Espíritu de Dios en nuestra vida de pensar siempre bíblicamente, pensar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso finalmente, ¿qué es lo que traerá? Precisamente el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. El corazón alegre constituye buen remedio y el espíritu triste seca los huesos, afecta incluso nuestros mismos huesos, como está diciendo ahí, nuestros órganos internos y en este caso nuestro sistema óseo. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación y es que el gozo del Señor esté presente en nosotros. Amén. ¿Alguien más le gustaría comentar algo, hermanos? Vamos a continuar. Dice ahora, las emociones son tan cambiantes como las nubes. Pero esperaremos hasta que sintamos que estamos limpiados. No. Cristo ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ustedes son probados por Dios mediante su palabra. No han de esperar emociones maravillosas antes de creer que Dios los ha escuchado. Los sentimientos no han de ser su norma, pues las emociones son tan mutables como las nubes. Deben tener algo sólido como fundamento, su fe. La palabra del Señor es una palabra de infinito poder. En ella pueden confiar y Él ha dicho: pedid y recibiréis. Miren al Calvario. ¿No ha dicho Cristo que es el abogado de ustedes? ¿No ha dicho que si piden cualquier cosa en su nombre la recibirán? No han de depender de su propia bondad o de sus buenas obras. Tienen que venir dependiendo del sol de justicia, creyendo que Cristo ha quitado sus pecados y les ha imputado su justicia. Es decir, nos ha concedido su obediencia imputada a nosotros, su perdón, pero no solamente su perdón, sino la obediencia suya a nuestras propias vidas. Se nos invita
en este párrafo el Espíritu de Dios a no depender de las emociones en nuestra experiencia espiritual con Dios. Una correcta forma de relacionarnos con Dios es la manera en que nos lleva a creer en lo que su palabra tiene, lo que su palabra dice tan clara y tan llanamente como dice en la palabra de Dios con respecto a Elías. Venía un viento recio, pero ahí no estaba Dios. Ajá. Hasta que vino en el silbo apacible. Ajá. En la lectura clara, tranquila, serena de su palabra es donde nosotros encontramos la voz de Dios, es donde podemos escucharla en nuestro pensamiento, en nuestra mente, meditarla, reflexionarla y finalmente abrazarla y creerla, decirle gracias por tu palabra, la recibo, Señor, porque tú así me la concedes. Y si tú dices que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es porque así es y en el nombre de Jesús es quien yo lo recibo con mucha gratitud y con mucha humildad. No es la búsqueda de emociones ni de estimular el pensamiento o el emocionalismo a través de música, a través de los modernos estilos y cultos de adoración en los cuales pretenden generar un ambiente que sea algo así como estar en la presencia de Dios, dicen algunas de estas personas, a través de estímulos externos, como es lo que hace de alguna manera el catolicismo con su misa. Ajá, utiliza los signos sensibles para llevar a la fe a las personas. Bueno, pues los cultos modernos, sobre todo los que se ven en el movimiento carismático y en el movimiento pentecostal, están basados en los mismos principios de la misa. Utilizar los signos sensibles, los signos que apelan al oído humano a través de una música relajante, a través de una música que toque, a través de una música que conmueva, para pensar que se está llegando al trono de Dios. Es un pensamiento sumamente sacramental ese, y esa no es la justicia de Cristo y esa no es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dicen algunas personas, es que estos cantos nos hacen llorar, estos cantos nos llegan al corazón, están estimulando el emocionalismo y eso no es necesario, no es suficiente, es incluso contrario a la voluntad de Dios. La clara palabra de Dios recibida en el corazón, creída, toca, quebranta el corazón, se recibe con fe y lo que recibimos de Él es precisamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice en el libro de Jeremías, yo tengo pensamientos de paz. Y es suficiente su clara palabra sin apelar a todo un emocionalismo sacramental y de signos sensibles que contiene tanto la misa como el culto carismático pentecostal. Las emociones no son una salvaguardia segura. Con frecuencia, los sentimientos son engañosos. Las emociones no son una salvaguardia segura, porque son variables y sujetas a circunstancias externas. Muchos se dejan seducir al confiar en las impresiones sensacionales. La prueba es, ¿qué están haciendo para Cristo? ¿Qué sacrificios están haciendo? ¿Qué victorias están obteniendo? Un espíritu egoísta vencido, una tentación para descuidar el deber resistida, una pasión subyugada y la obediencia voluntaria y alegre prestada a la voluntad de Cristo constituyen una evidencia mucho mayor de que somos hijos de Dios que la piedad espasmódica y la religión emotiva. Nuevamente aquí el Espíritu Santo nos dice cuál es la religión pura y sin mácula. Por eso dice aquí qué estás haciendo para Cristo, qué sacrificios se están haciendo y qué victorias se están obteniendo. Es decir, nos lleva a la fe que justifica, a la fe que obra por el amor y que purifica el alma, que nos hace poseedores de la justicia impartida de Cristo. La anterior hacía énfasis en la justicia que Él nos imputa, en el su perdón que nos da,
pero ahora aquí nos lleva hacia la justicia que Él nos imparte, que nos lleva a la fe que obra por el amor y que purifica el alma. Esa es la verdadera religión y nuevamente se dice, no en la búsqueda de la piedad espasmódica y la religión emotiva, no en la búsqueda de sensaciones, de nuevamente insistimos que toda la renovación carismática que ha infiltrado a todas las organizaciones religiosas, ajá, a todas incluso pues sí, todas las corporaciones religiosas que se encuentran llenas de esta emotividad a través de su música y de su estilo de culto carismático pentecostal, no es por ahí, no va por ese rumbo. Ese es un engaño totalmente del enemigo, una manipulación de las emociones. El Hijo de Dios no la necesita. Lo que necesita es tener la justicia imputada en el perdón de los pecados, la justicia imputada de Cristo y la justicia impartida de Cristo en la santificación. Eso es lo que necesita. Dice a continuación, los cristianos no debieran estar sujetos a las emociones. Correcto. Los hijos de Dios no deben estar sujetos a los sentimientos y las emociones. Cuando vacilan entre la esperanza y el temor, hieren el corazón de Cristo, porque les ha dado pruebas evidentes de su amor. Quiere que hagan la obra que les ha confiado. Entonces sus corazones serán como arpas sagradas en las manos divinas, cada una de cuyas cuerdas emitirá alabanza y acción de gracias a aquel que Dios ha enviado para quitar los pecados del mundo. Entonces, Dios, ¿qué es lo que quiere? Es una obediencia, una confianza en Él. En medio de las circunstancias que nosotros podamos estar atravesando, Él dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos viene a la mente la parte cuando Pedro va caminando sobre el agua y se comienza a hundir. ¿Y cuál es la pregunta de nuestro Salvador? Es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando nosotros atravesamos por una experiencia similar, nos dice claramente, hieren el corazón de Cristo. Cristo se propone en desarrollar en todos y cada uno de nosotros la fe de Jesús, la fe que se aferra al Padre de una manera tan solemne, tan firme y tan clara y que Él está dispuesto a impartir a todos y cada uno de nosotros. Esa confianza que dice, Enoc caminó con Dios y esa confianza que dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa confianza que nos dice Salmos 23, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es esa fe que se aferra de esas promesas y dice, Señor, en ti confío. Gracias por las preciosas y grandísimas promesas. Las recibo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Las recibo para mi vida. Las creo, las abrazo y camino en ellas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ajá, para que ahora mi fe se vuelva activa. Esta es la manera en que Dios trata con nuestras emociones. Nuevamente insistimos, no es en un culto carismático pentecostal. Eso es hacer precisamente lo contrario. Dice el siguiente subtítulo, Cristo da dominio sobre las inclinaciones naturales. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el médico del alma y del cuerpo y da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Ha provisto todo recurso para que el hombre pueda poseer un carácter perfecto. Cristo Jesús lo ha hecho posible para todos y cada uno de nosotros, de tal manera que una terapia o un tratamiento mental seguro, un tratamiento en contra de las emociones seguro, en contra de las emociones disfuncionales seguro, es y consiste en hacernos poseedores de la fe de Jesús, en tener su justicia imputada, en tener el perdón de nuestros pecados de Él y en tener su justicia impartida, que es su vida en nosotros, su espíritu en nosotros, guiándonos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta alcanzar la victoria sobre absolutamente todo pecado y toda inclinación desviada que tenga el corazón humano.
El ejemplo de Cristo nos es puesto y es la manera en la cual nosotros obtenemos la victoria sobre las emociones que nos afectan a los seres humanos. Dice el siguiente subtítulo: el arrebato de los sentimientos, nuevamente, no es evidencia de conversión. Satanás induce a las gentes a pensar que, porque han sentido un éxtasis de los sentimientos, se han convertido, pero no cambia su vida íntima. Sus acciones son las mismas de antes. Su vida no manifiesta buenos frutos. Oran a menudo y largo, y constantemente se refieren a los sentimientos que experimentaron en tal y tal ocasión, pero no viven una vida nueva. Están engañadas. Lo que experimentan es un mero sentimiento superficial. Edifican sobre la arena y cuando llegan los vientos adversos, su casa es arrasada. En el caminar que Dios me permitió tener antes de llegar a este precioso mensaje del tercer ángel, recuerdo que visité una iglesia que hacía énfasis en eso. Hacía énfasis que tú tenías que llorar a la hora en que, al momento en que tú orabas. Y en el momento en que en esa iglesia se decía, vamos a orar, en ese momento toda la congregación se soltaba llorando. Ajá. Todos hablaban y todos comenzaban a hablar al mismo tiempo y comenzaban a llorar y a llorar y a llorar y se quedaban por un largo tiempo en ese éxtasis y en esa estimulación y de repente todos paraban, todos se tranquilizaban, todos paraban de llorar y continuaban adelante sobre el culto. Y ellos consideraban que esa era una práctica de humildad ante Dios, consideraban que debía ser hecho de esa manera o que esa era la manera correcta, pero lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo es, así no es. Así no funciona. Eran cultos emocionalistas. Ajá. Y lo mismo volvemos a repetir como son los cultos carismáticos pentecostales, que a través de toda una serie de instrumentación, toda una serie de instrumentos y de música, intentan conmover a las personas y falsamente les indican y les dicen que ahí tocan el trono de Dios cuando es algo totalmente fuera de lugar. Ajá. Las puertas del santuario de Dios están abiertas única y exclusivamente por la gracia de Cristo. Ajá, única y exclusivamente por la fe en Él, sin necesidad de toda una estimulación a través de la música para tocar esa sensibilidad y llevar a la gente en un arrobamiento sensacionalista y hacerles creer que tocan el trono de la gracia y no solamente eso, sino además dirigir sus conciencias y su imaginación diciéndoles que en ese momento están ahí. Todo eso es innecesario e incluso hasta contraproducente. Lo que realmente va a dar paz y tranquilidad al corazón es la fe de Jesús, que se adhiere a su palabra, el perdón de los pecados y vivir de acuerdo a la justicia impartida de Cristo, es decir, obediencia a los mandamientos de Dios y la práctica del Evangelio de Cristo. Eso es sanidad emocional y sanidad mental. El sentimiento de intranquilidad puede resultar positivo. Los sentimientos de desasosiego, de nostalgia o de soledad pueden ser para vuestro bien. Su Padre Celestial intenta enseñarlos a encontrar en él la amistad, el amor y el consuelo que satisfarán sus esperanzas y deseos más sinceros. La única seguridad y felicidad de ustedes está en hacer de Cristo su permanente consejero. Pueden sentirse felices con Él, aunque no tengan otros amigos en todo el mundo. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que hay ciertas experiencias emocionales que tienen el propósito de actuar en nosotros como algo así, como si fuera un semáforo. Detente, alto, ¿qué estás haciendo? El actuar mal es algo totalmente natural sentirse triste por haber actuado de manera inadecuada. Y esa tristeza debe llevar al arrepentimiento, es lo que nos dice la palabra de Dios en Corintios.
hablando de la experiencia de aquel hombre que estaba en pecado y toda la congregación se había endurecido. Pero a través precisamente de esa tristeza hubo una reconciliación con Dios. Despertó celo misionero. Entonces dice, ahí han sido contristados según Dios. Entonces, cuando viene esta parte de desasosiego, dice aquí, con nostalgia y soledad, puede ser para nuestro bien siempre y cuando nos lleve a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Hacia dónde debo volver? Con la tristeza del rostro, dice en la palabra de Dios, se enmendará el corazón. Es decir, nos llevan hacia Cristo. El Señor desea sacudir las mentes. Cristo ve a los hombres tan absortos en los afanes mundanales y en las perplejidades de sus negocios que no tienen tiempo para relacionarse con Él. Para ellos, el cielo es un lugar extraño porque no le tienen en cuenta. Al no estar familiarizados con las cosas celestiales, se cansan de escuchar sobre ellas. No les gusta que sus mentes sean perturbadas con respecto a sus necesidades de salvación y prefieren dedicarse a las diversiones. Pero el Señor desea sacudir sus mentes para que puedan ser llevados a aferrarse de las realidades eternas. Lo hace en serio. Muy, muy pronto todos ellos lo conocerán, ya sea que lo deseen o no. ¿Qué es lo que pasa aquí? La diversión se convierte en algo así como una anestesia. Ajá. Si el Espíritu de Dios quiere hablar a través de su palabra, puedo escuchar el silbo apacible de la voz de Dios, puedo escuchar la palabra de Dios y que pueda llevarme a la reflexión y pueda llevarme al quebrantamiento. Bueno, dice que aquí hay una serie de personas que al escucharlo son indiferentes, pero además se anestesian. Las diversiones anestesian la mente para distraerse del deber que Dios nos impone a todos y cada uno de los seres humanos. Por eso es que el día de hoy tenemos un mundo con tantas opciones y tantas opciones de distracción mediante estímulos visuales, mediante estímulos auditivos, mediante realidades virtuales, mediante inteligencias artificiales, mediante todo eso es una manera de anestesiar la conciencia. Pero lo que dice claramente aquí, el Señor va a sacudir las mentes. Y me llama mucho la atención lo que dice al final, ya sea que lo deseen o no. Va a permitir que las mentes de todos los seres humanos sean sacudidas. Hermanos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Sí, 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 adelante, hermana. A ver, hermano, usted acaba de decir de que hay muchas religiones entonces que se están valiendo de lo que son los sentimientos, ¿no? Que es como el movimiento carismático, ¿verdad? Así es. Eso nosotros lo sabemos. ¿Cómo nosotros podemos ah, ayudar o evitar, por ejemplo, cuando tenemos nuestros familiares o nuestros jóvenes cerca de nosotros y cuando ellos caen en esos lugares y se sienten atraídos, obviamente, al, a este movimiento, porque obviamente trabajan con las emociones, ¿cómo hablamos con ellos? O cómo, por ejemplo, nosotros sabemos y conocemos cómo son estos movimientos, pero nosotros, ¿cómo podemos ayudar a ellos, a estos jóvenes que están dentro de nuestra familia? Bien, mire, hermana, cuando alguien está buscando ese tipo de cultos, es porque busca sentir, y cuando hablamos principalmente de jóvenes, desafortunadamente nuestros jóvenes en la actualidad están pasando por crisis de este tipo y crisis emocionales, y momentáneamente el movimiento carismático se presenta como una opción porque los hace sentir vivos. Ajá, les hace, por lo menos los estimula a tener algo de satisfacción y de gratificación. Entonces, ¿cómo es que le vamos a hacer para poder orientar a nuestros jóvenes? Creo que a lo largo de todo el capítulo se nos fueron dando así como los puntos, pero vamos a aterrizarlos. Ajá.
Punto número uno, nuestros jóvenes necesitan encontrar primeramente en su casa su primera iglesia. Eso es lo primero que necesitan identificar. Dice en el libro del hogar cristiano, el hogar debe ser un lugar donde los afectos sean cultivados. Ajá, donde las palabras bondadosas, donde las palabras cariñosas, donde todo el amor se pueda mostrar y que sea ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Muchos de los jóvenes que asisten a este tipo de cultos tendríamos que analizar cómo están sus vidas en el hogar y no están muy bien. Al yo haber pertenecido a la iglesia pentecostal durante muchos años, yo me pude haber dado cuenta y pude haber vivido cómo era la vida de los jóvenes en esos grupos que buscaban ese culto emocional y eran precisamente hogares donde Cristo no reinaba, donde los afectos no eran cultivados, porque una vida emocional así es necesaria, es básica y necesita ser vivida. Punto número uno. Entonces, lo que se busca ahí es la anestesia. Entonces, yo diría, punto número uno, que se cultive eso. Punto número dos, necesitan nuestros jóvenes, padres, madres, hermanos de experiencia, que sean verdaderamente cristianos. Ajá. Que estén viviendo la justicia de Cristo, la justicia imputada y la justicia impartida. Porque todos esos padres, madres hermanos de experiencia y que están en contacto con ellos se convierten en una paz y en una tranquilidad para esos jóvenes. Y hasta ellos mismos lo sienten, lo perciben y saben que están con personas seguras. Eso es lo que ellos también necesitan. Punto número tres, ellos necesitan también entender que es la justicia imputada y la justicia impartida de Cristo. En algunas de esas congregaciones también, si hay una cosa que pudieran llegar a hacer bien, es esto de agarrar y ver en favor del necesitado. Ajá. Y lo estimulan también y por ahí podríamos decir, en esa parte están haciendo lo correcto, están haciendo la religión pura y sin mácula, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. En ese aspecto posiblemente, bueno, mejor dicho, están haciendo lo correcto. Bueno, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Enséñale, o se les debe enseñar a los jóvenes a servir a los demás, a no vivir de manera egoísta y retraída, sino agarrar y decir, mira, la humanidad está doliente y la unidad, la humanidad está necesitada. Atiende las necesidades en vías de lo que esté a tu alcance hacer por el otro, por el que sufre. Cuando eso se tiene, hermano, no hay necesidad de un culto pentecostal. No hay necesidad de estar buscando esas anestesias que proporcionan. Entonces, aquí nos habla que padres de familia, hermanos de experiencia, pastores, etcétera, tenemos una gran responsabilidad con esos jóvenes. No sé si contesté a su pregunta, hermano. Sí, hermano David, sí la contestó, pero bueno, lo que pasa es que yo tengo una situación así en la familia con una joven y bueno, pues se fue para ese movimiento carismático. Entonces ahorita siente como, o sea, inclusive se va a bautizar y siente que es la emoción, porque eso es lo que está pasando ahí, pero no sé cómo de esa manera yo poder hacer algo, porque pues no sé. ¿Sí me escuchó? Ya cuando está pues ya tomando la decisión de un bautismo de eso, no sé qué es lo que va a pasar después. Bueno, sí, hermana, por ejemplo, sí está alrededor en todo el contexto esto que mencionamos. Creo que sería importante. Sí, hermano, sí. Ok. Sí, 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 Entonces, totalmente de acuerdo. Lo que pasó es que ahí, como el idioma es una barrera, pues yo creo que eso es lo que pasó. Se fue al lado de esa iglesia carismática, donde llaman al sentimiento. Es así lo que usted está diciendo. Eso es lo que está sí. pasando, pero realmente no sé cómo hacerle, o o qué hacer, o qué comentar, o dejarlo así, no sé. No lo puede dejar así porque esa forma de culto no es nada sana. No es nada sana. Está buscando algo, desde luego, y está buscando este éxtasis, ajá, en buscar sentir, porque eso es lo que se busca.
Ajá, posiblemente también esté buscando aceptación, esté buscando todo eso. Eso es comprensible, pero creo que sí hay una parte muy clara de mostrar y de decir, esto es inadecuado, esto es incorrecto, este tipo de música no es aceptable ante los ojos de Dios. Ajá, no sé si tenga fe en los testimonios del Espíritu y Profecía, no hay fe en los testimonios del Espíritu y Profecía. ¿Cómo podemos decir ahí que es? No, hermano, no, ella, bueno, es que es mi sobrina. Entonces, no sé, no, tiene nada más ¿cómo se dice? O sea, solamente conoce de nombre a la profeta y eso es todo. Pero nunca lo he estudiado. No, nunca lo he estudiado y es que ella ya se va a bautizar. Entonces, ah, pues, ¿Estuvo en algún momento en el mensaje? pues es que ella no habla español. Entonces ella estaba Ah, con mi hermano y pues mi hermano pues guardó el sábado hasta hace no mucho tiempo que la invitaron a esa iglesia, una iglesia carismática, y donde pues ella se sintió pues atraída porque obviamente pues manejaron sus emociones. mm, hermana, de aquí, o sea, yo le voy a decir, la sanidad para todo eso se encuentra en la predicación clara, firme y concisa del mensaje del tercer ángel. Ajá, porque ellos, Yo no he hablado con ella porque ajá. solamente ha sido así como que me he enterado, pero hasta ahorita donde sé es que ya se va a bautizar. Entonces, pues, donde sé que se sentía mal ella porque no iban a participar o no iba a estar sus familiares, supuestamente con ella ¿cómo se dice? En esa decisión importante que ella está tomando del bautismo. Ah, yo no sé cómo manejar esa situación, ¿no? Híjole, es que aquí sí está diciendo, como dice, ¿no? La barrera del lenguaje Exacto, yo sé es que el punto. es una barrera bien grande, ¿no? Ujú. Porque yo sé que pues eso es peligroso, ¿no? O sea, yo lo sé, pero no sé cómo hablarle. Ay, sí, no sé. Es que aquí sería por la cuestión de la barrera del lenguaje, Ujú. porque por la cuestión del poder hablar y poder decirle alto, detente, pues es indiscutiblemente el mensaje del tercer ángel. O sea, no hay otro más para agarrar y decir, mira, es esto, porque finalmente todo este tipo de culto finalmente es espiritismo. Yo Ujú. voy a intentarlo, a ver si Dios mediante mañana me permite, y voy a intentar tener una conversación con ella. Y pues voy a orar y a ver si pueden orar por mí. Ella se llama Andrea. Ok, vamos a orar por ella. Y vamos a pedirle, hermana, que Dios le dé las palabras, la sabiduría y hasta incluso la manifestación de su espíritu para que pueda establecer esta comunicación con ella y ella pueda, entender. Entender, y es el mensaje del tercer ángel, ¿eh? Así como tal. O sea, frente a este tipo de cosas, no es andarse con cuidadito y con pincitas y no se vaya a sentir mal, porque se trata de la salvación, se trata de hablar con amor, pero también con mucha firmeza el mensaje de Dios. Ajá, y hablar de cómo finalmente todo este culto no es más que una misa moderna. O sea, este es algo a ver, voy a ver si soy un poco claro. Em, Hay una parte en el conflicto de los siglos donde nos habla de la misa y dice que la misa es considerada por un sector del protestantismo como algo árido. Ajá, como algo que no tiene sentido y no tiene validez, pero dice ahí el Espíritu de Profecía, pero no es así. Está muy adaptada para los corazones que buscan como tratar de recordar a Dios, pero al mismo tiempo olvidarlo y apela a todos los sentidos. Estoy parafraseando lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto al culto católico. Y entonces comienza también a mencionar ahí la cuestión de sus órganos, la cuestión de sus altares, la cuestión de sus imágenes, comienza a hacerlo y de todo lo que es el ritual de la misa. Ajá, y dice, está perfectamente diseñado
para apelar a los sentidos. Ajá. Y entonces muchos son atrapados, dice, a través de ese culto de la misa. Ajá. Distrae, anestesia la conciencia. Bueno, el culto carismático pentecostal es exactamente lo mismo desde otro punto de vista. Se basa en los mismos. Ajá. La Iglesia Católica, a través de su misa y de todo el ritualismo que desempeña ahí, dice que se utilizan los signos sensibles. Eso es filosófico, eso es aristotelismo. Se utilizan los signos sensibles y platonismo, los signos sensibles para llegar al mundo espiritual. Entonces, por eso la hostia, por eso la cuestión sacramental, y dirigen a las conciencias y a las mentes a través de un culto llamado misa. En el culto pentecostal es exactamente lo mismo, son misas. Ellos también tienen vestiduras sagradas incluso en sus mismos cultos, principalmente entre las chicas que dicen que son las doncellas y que danzan dentro de sus iglesias y se ponen uniformes especiales y colores y cintas a los panderos y etcétera, y algunos otros de sus danzantes utilizan vestiduras especiales, es decir, está todo el mismo signo sensible que se ve en una misa católica. Ahora, ya no se utiliza el órgano como tal en este tipo de cultos, sino que lo que se utiliza son las baterías, las guitarras eléctricas, la balada, el rock, todo lo que pueda ser así, pero es finalmente para apelar a los sentidos y consideran que por ahí llegan ante el trono de Dios. Creo que una de las maneras en las cuales se les puede explicar claramente a los jóvenes es esa, es agarrar y decir, mira, es exactamente lo mismo que una misa. Y las gentes que van a una misa con devoción salen tan extasiadas como tú sales de tu culto pentecostal. Es algo que no les gusta oír en lo más mínimo, por supuesto, y espérese una reacción iracunda, ¿eh? Es lo más seguro, porque así como el católico está enseñado a defender a su misa y no le gusta que le toquen su misa ni su hostia, ni nada de eso, a los pentecostales carismáticos tampoco les gusta que se les toque su guitarra eléctrica, ¿eh? Tampoco les gusta que se les diga que su música está mal. Hay hermanos hasta incluso dentro del movimiento que apelan a la música pentecostal y la defienden con unas garras que uno dice, ¿pero qué pasa? Ya ni nosotros que venimos verdaderamente de esos cultos, no nos cuesta tanto trabajo dejar ese tipo de música, pero hay incluso personas dentro del movimiento que agarran y dicen, cultivamos la música pentecostal. Entonces, no vaya usted a esperar una reacción muy favorable. Ajá. Lo más seguro es que va a encontrar una reacción defensiva y hasta incluso se enoje y se moleste bastante. Ajá. Pero eso no es algo que a nosotros nos tenga que interesar y que importar, porque finalmente nosotros tenemos que decirles que ese tipo de cultos son sumamente peligrosos y que esa no es la voluntad de Dios, que le han enseñado, que le han dicho que eso es la voluntad de Dios y que eso es adorar a Dios, le han literalmente embriagado del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Ajá, literalmente. Y lo más seguro es que no le va a gustar. Pero creo que hay que ser claros con el mensaje del tercer ángel, porque finalmente no hay obediencia a la ley de Dios ahí. No hay respeto hacia la ley de la ley de Dios ahí y solamente hay una apelación a los puros sentimientos. Eso es lo que hay. Y pues eso es el mensaje del tercer ángel a este tipo de iglesias. ¿Y hacia dónde van? Ajá, este tipo de iglesias hacia dónde van, hacia dónde están yendo y hacia dónde van a ir, finalmente hacia el espiritismo, porque eso es una puerta abierta totalmente para la manifestación demoníaca. Seguramente en esa congregación, durante ese culto, de repente alguien se levanta y comienza a hablar y decir que trae profecía y todo eso es parte de un culto espiritista. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de esto y tenemos que decirlo, es en el contexto del mensaje del tercer ángel. Está bien, Usted lo hermano. que, us- Gracias. usted lo que va a hacer el día de mañana, o en el momento en que tenga la oportunidad, es agarrar y predicarle el mensaje del tercer ángel a alguien que está asistiendo a misas modernas. Eso es lo que usted está haciendo. Y probablemente le digo, reciba la misma respuesta que un católico cuando le decimos que su misa es incorrecta. Ay, Pero, está bien, pero, hermano. pero usted tiene que ser firme, es el mensaje del tercer ángel, hermana. Sí, Ajá. Ese es, sí, sí. ese es el mensaje de Dios, pero uno tiene que ser firme. Te están manipulando tus emociones a través de todo este sensacionalismo y a través de toda esta música
no lo necesites. Pero, le digo, también el contexto tiene que ser importante porque seguramente está buscando lo que no encuentra en otros lugares. Mm, Yo creo que sí. Lo que pasa es que como ella no habla español, entonces eso ha sido como la barrera. Aquí sería, no sé, hermana, pues, o sea, buscar esta parte de quien lo hable y darle esto que está buscando, porque por algo está buscando ese culto, por algo está buscando y necesita encontrarlo en la palabra de Dios, en la oración, en la fe en Cristo, en el mensaje de los tres ángeles también, pero también en una iglesia que esté en la armonía con Dios. Hermano David, si usted me permite poder transmitir unas palabras, Claro que sí, hermano. si usted me permite dar un consejo, si se puede decir una opinión. Sabemos que la receta exactamente no es precisa para cada caso. Yo siempre cuando aconsejo, cuando hablo, siempre yo me pongo en los zapatos y trato de hablar, de dar un consejo como hermano en Cristo, ya sea como hijo, como padre, como hermano, dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Y si usted me permite, yo le podía decir a la hermana Janet, eh, tengo 54 años de edad, hermana Janet. Mi esposa y yo llevamos 25 años de casados y tenemos dos hijos, el varón de 22 y nuestra hija Loyan de 20. Y ellos crecieron en el Evangelio, en la iglesia evangélica. Yo estuve 43 años en la iglesia evangélica y por la gracia de Dios el año pasado, ahí por febrero o marzo, pues Dios me permitió, Dios me dio la oportunidad de poder entender este mensaje, de poder rescatarme y sacarme de las tinieblas en las que estaba. Y nosotros estuvimos, mi esposa y yo, crecimos en la iglesia evangélica y por muchos años yo fui músico. Estuve en el Ministerio de la Alabanza y ministré por 10 años continuamente, desde los 13 hasta los 23 años. Estamos hablando del año 1981 que me convertí, en el 1984 al 94 ministré en la iglesia evangélica. Fui percusionista, toqué la batería y estuve en ese ambiente bochinchero, como le dicen los cubanos aquí en Miami. No sé cómo. Davidcito, ¿de qué lo quieres? ¿Verde o de dulce? Dulce. Ah, Entonces, entiendo un poquito, hermana sí, Janet. le escucho, hermano. Sí, le entiendo perfectamente ese amor, esa carga que el Señor ha puesto en su corazón, porque el Señor la pone en el ser humano y esa es la persona, cuando el Señor pone una carga en nuestro corazón es por algo. Y es cuando nosotros tenemos que humillarnos y decir, Señor, heme aquí. Aquí es donde esta carga que me has puesto en el corazón es donde yo voy a indagar, voy a suplicarte, así como hizo Jacob, como hizo Jacob, que hasta que no recibió ese descanso, esa paz, ese perdón de su hermano que venía hacia él, no le soltó. Pues lo que yo he experimentado, yo voy a hablar de lo que yo he experimentado en mi vida. Y es la carga que, por ejemplo, mi bisabuelo en el año 88, 87, el Señor me pone esa carga para ir a hablarle a él del Evangelio. En ese entonces era yo evangélico.
Después, más adelante, pues el Señor pone carga con familiares, tíos, etcétera. Ahora, cuando yo me convierto, que vengo al adventismo, que despierto, que el Señor me hace despertar, el Señor pone una carga en mi corazón inmediatamente, inmediatamente por mi hogar, porque el Señor, como el pueblo de Israel, el Señor vino a los suyos primero y después continúa el legado, si se puede decir así, en otras palabras. Entonces, eh, cuando el Señor nos pone en el corazón, lo que yo he experimentado es que yo lo que he hecho para la gloria del Señor, eh, me he puesto a indagar, a preguntarle y pedirle al Señor, Señor, prepárame, ayúdame a, si yo tengo que hablar otro idioma, ayúdame a entender las palabras básicas para yo poder comunicarme con con esta persona. Si es en esta área o en esta otra área, Señor, dame lo necesario para que yo empiece esta jornada, para yo poder completar esta asignación que tú me has puesto en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Señor pone en mi corazón la carga de hablarle de que mi esposa y yo estuviéramos juntos, que ella no se quedara allá atrás, ni yo me fuera muy adelante. ¿Por qué? Porque ella es sumisa gloria al Señor. Pero no es lo mismo que yo esté hablándole a ella, y ella en obediencia, en sumisión, ella diga, sí, amado esposo Luis, yo voy a continuar obedeciéndote porque el Señor te ha puesto como cabeza del hogar. Entonces, ella, los dos hemos estado trabajando juntos para poder entender esta doctrina, esta enseñanza que de por sí requiere que nos esforcemos para entender. Como cualquier carrera, como cualquier profesión, necesitamos tiempo y dedicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mi esposa y yo estamos caminando y estamos entendiendo todo esto. ¿Por qué? Porque entendemos que en el matrimonio no se puede hablar uno para un lado y el otro para el otro, porque nos va a costar llegar. De por sí cuesta llegar en este caminar. Tenemos que estar unidos. Entonces empezamos a trabajar con mi esposa para poder que ella pueda trabajar independientemente, ella pueda hablar con nuestros hijos, porque tenemos dos hijos que ellos no aceptaron al principio este mensaje, esta doctrina. Entonces nos dimos a la tarea, con la ayuda del Señor, a prepararnos para poderles hablar. Y para la gloria del Señor, pudimos sacar a nuestros hijos de la iglesia evangélica, que yo por 43 años, mi esposa por un poquito menos, porque ella es menor que yo por 6 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que mis hijos, nuestros hijos, el Señor tuvo misericordia de ellos, y a través de nosotros, el prepararnos, el esforzarnos por escuchar, por entender este mensaje, por buscarle las avenidas y las arterias principales, etcétera, etcétera, para poderles a ellos hablarles de forma de que ellos puedan entender que lo que ellos están creyendo no es lo correcto, y que el amor del Señor, por el ejemplo que nosotros les hemos dado, y por el testimonio, pues ellos puedan entender de que el Señor, así como nos ha sacado a nosotros, nos sacó a nosotros, pueda tener tiene la misericordia para poderlo sacar a ellos. Y lo que dice el hermano David es correcto, que el hermano David dice que hay que ser directo y hay que confrontarlos con la palabra de Dios, con amor, pero sí, con amor, pero confrontarlos. ¿Por qué? Porque necesita uno confrontarlos con la palabra del Señor, irse al grano, irse al núcleo, al fundamento de sus creencias. Entonces, al estar atravesando por esta situación, nosotros, el Señor pudo, a través de las armas que Él nos dio,
con el hermano David, en este caso, con sus enseñanzas, no las enseñanzas de él, sino que las enseñanzas del Señor, que el Señor lo usa, el hermano, este otro hermano, el otro hermano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno se nutre de esa palabra para poder sacar a nuestro hermano, en este caso a nuestros hijos, del error en que se encontraban. Y pudimos, para la gloria del Señor, los pudimos sacar de ese ambiente, los sacamos de la iglesia, de esa doctrina, porque los confrontamos con amor, les enseñamos que la inmortalidad del alma, el estado de los muertos, por ejemplo, la identidad de este cuerno pequeño que por 40 y pico de años yo no, se me privó de conocer quién era mi enemigo. Entonces, todos estos detalles, todos estos em, puntos fueron los que nosotros utilizamos para poderlos confrontar a ellos con la palabra, y el Señor se glorificó porque los pudimos sacar de la iglesia. Ellos se estaban congregando con los jóvenes de esa misma iglesia e hicieron amistades con otros jóvenes de otras iglesias. ¿Para qué? Para el diablo usando su estrategia para poderlos retener a ellos en la doctrina, y nosotros estuvimos ahí constante. Fue una lucha a diario que estábamos ahí reclamándole, no reclamándole, perdón, rogándole, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia, pero también nosotros confrontándolos a ellos para que ellos pudieran entender de el error en el que se encontraban. Entonces, por experiencia propia y un consejo, es una opinión, un consejo que podría yo dar a la hermana, es que ella se prepare, que busque ayuda, porque las oraciones, sí, las oraciones el Señor las escucha, pero también necesitamos obrar. Y decía el hermano David es 100% correcto, ¿verdad? No porque lo diga yo, sino que lo respalda la palabra del Señor. ¿Qué? Que hay que prepararnos para ir al terreno y poder confrontarlos, pero no confrontarlos a ellos para vencerlos, para humillarlos, para denigrarlos. No, es para que ellos puedan ser confrontados con la palabra del Señor con amor, y que ellos puedan, el Señor pueda hacer la obra, pero necesita uno prepararse con ese material, que está a nuestro alcance, ¿verdad? No sé si me extendí demasiado, pero bueno, eso era lo que quería decirle, hermana Janet. Hermano Luis, muchas gracias por su consejo. Tiene razón, voy a preparar, voy a estar en oración y voy a prepararme, voy a pedir al Señor que me dé esa sabiduría para poder hablarle, Ajá. y como usted dice, con amor. Sí, Ser sí, en, con en- amor. ¿en qué estado vive usted de aquí, Estados Unidos, hermana Janet? Carolina del Sur. Carolina del Sur. ¿En qué parte de Carolina Oh, del Sur? Orangeburg. ¿Perdón? Estoy entre Charleston y Columbia. Ah, ok, sí. Pues mire, yo viajo casi regularmente allá arriba, y le digo esto porque yo he pasado por esta experiencia. Yo llevo casi 50 años viviendo en Miami, en Estados Unidos. Me crié aquí, estuve en la iglesia evangélica, y no me da vergüenza decirlo porque es un testimonio. Desde la primera iglesia que me convertí en el año 1981, en la iglesia pentecostal, en la iglesia El Faro Pentecostal, hasta el nombre del pastor le puedo decir, Pedro Arriaga, de origen puertorriqueño. Hasta el año pasado, el año antepasado, perdón, en el 23, porque de junio del 23 dejé de congregarme en la iglesia, renuncié, le hablé con el pastor y le dije que me iba de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Estuve en 17 iglesias, hermana, 17 iglesias, porque miraba el mismo relajito. Lo que está mencionando, lo que está elaborando el hermano David, es lo que yo viví en carne propia. Yo conozco un poquito, ¿verdad?, de lo que es el ambiente, estar en las iglesias evangélicas, y el engaño
Porque ahora yo puedo entender, ahora yo me puedo defender con el cuerno del cuerno pequeño. Yo antes disparaba y daba golpes al aire porque no sabía quién era ese cuerno pequeño, esa bestia, porque se me ocultó la identidad. Pero ahora entiendo, y esta palabra que el Señor tiene a su siervo, como el hermano David, pues nos permiten prepararnos, hermana Janet, nos permiten prepararnos para hacer esas luchas a diaria que tenemos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con las personas que el Señor quiere librarlos, libertarlos de la esclavitud. Entonces, eso de que usted se puede preparar hablándole, empezando con la madre de su sobrina, pero también preparándose con material que los pueda confrontar. O sea, un material que usted lo lleve desde A, B, C, D hasta que, y por punto número uno, punto número dos, punto número tres, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, para que ellos puedan ver y ellos puedan entender que sí existe una verdad. Porque en la juventud uno busca la verdad, pero no la encuentra. Uno no puede encontrarla. ¿Por qué? Porque viene el engaño, lo que estaba mencionando, elaborando el hermano David. Entonces, eso es lo que yo le pudiera aconsejar y con todo el amor en Cristo, pues decirle que se puede preparar usted, hermana. Usted puede obtener este material. Al principio va a ser un poquito difícil, pero después el Señor le va a ir dando, le va a ir dando. Y esas mismas armas que el Señor le dio, esa misma preparación, esa misma estrategia, el Señor la va a pulir, la va a multiplicar y no solamente usted la va a presentar para salvar a su sobrina, sino que para su hermana o su hermano, el padre o la madre de su sobrina, y después va a ser para este otro familiar. Y entonces el Señor dice que Él va dando, dice, al que mucho se le dio, se le va a volver a dar, se le va a multiplicar el don. Y ese es el consejo que yo le puedo dar con mucho amor, ¿verdad, hermana Janet? Muchas gracias, hermano Luis. Gracias por su consejo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Sí, definitivamente, hermana Janet, hermano Luis, muchas gracias por todas estas palabras. Usted tiene la experiencia, fresca, reciente, y creo que va a ser muy importante. Ahorita, terminando nuestra reunión, les voy a ahí enviar los teléfonos mutuamente para que se mantengan en contacto, porque creo, hermano Luis, que ustedes tienen la experiencia bien fresquita. Amén, mi hermano David, y con mucho gusto, con mucho amor, mi esposa y yo estamos para servirles, no solamente a la hermana Janet, a cualquier persona que nosotros nos soliciten, nos pidan ayuda de cualquier forma en oración. Las mismas notas, entre comillas, si se puede decir así, las mismas notas que nosotros tenemos de las experiencias, pues nosotros las podemos compartir y un consejo está abiertamente en la disposición de parte de nuestra, ¿verdad? Amén, amén, amén. Así es. Me gustaría aportar un detalle más con respecto a esto y lo están viendo ustedes aquí en pantalla. Esto es una parte muy importante, hermanos. Cuando nosotros hablamos de modernidad, la edad moderna, hablamos precisamente de esto que nosotros tenemos muy bien identificados en, en el ámbito profético, que es la razón. Y es lo de lo que hemos estado hablando en la serie sobre el nuevo orden mundial. Ajá, cómo surge la Francia revolucionaria. Y la Francia revolucionaria, ¿qué es lo que trae? La diosa razón. Ajá, esa es a la que trae. Ese es el inicio de lo que se le llama la modernidad en historia. Ajá, proféticamente es la Francia revolucionaria y su diosa razón. Pero ahora hay un fenómeno actual que ya no es la modernidad, sino lo que se llama la posmodernidad. Ajá. ¿Y esta qué diosa es la que tiene? Esta, la emoción. Ajá.
Y entonces en este artículo nos habla desde la parte filosófica de esta trascendencia. En la modernidad, a partir de la Francia revolucionaria, lo que exalta el hombre es la razón, o lo que exaltó el hombre es la razón. Pues ahora, en esta época, es la posmodernidad y se exalta precisamente la emoción. Por eso es que estos cultos, e insistimos, no solamente en la cuestión carismático-pentecostal, sino en cualquier denominación. Ajá. En cualquier denominación, sea bautista, sea metodista, sea presbiteriana, sea católica, sea adventista, sea lo que sea, por eso es que está entrado este tipo de música en todas estas denominaciones también, por así decirlos, un tanto conservadoras. Ajá, ya no tanto, pero hasta cierto punto. ¿Y por qué? Porque ahora la posmodernidad trae la diosa emoción. El sentir a través de los cantos, el sentir a través de los cultos, el sentir, el sentimiento y la emoción es lo que toma primacía, así como para la modernidad fue la razón. Precisamente por eso es que nosotros vemos todos estos cantos, incluso que hasta parecen de verdad presente, revestidos de que si pudiera hablar la lengua de Canaán y todos esos asuntos apelando exactamente a la emoción. Este es otro de los fenómenos que podríamos decir en los últimos días que se está presentando. Y aquí es donde viene la información clara para los chicos, para los jóvenes, porque si bien se están dejando guiar por eso, también tienen inteligencia. O sea, no se les tiene que agarrar y se les tiene que mostrar y decir, mira, pues estás yendo por esta línea, estas son las corrientes de este mundo. Y si finalmente tú crees en la Biblia, dice que no puedes ir conforme a las corrientes del príncipe de este siglo. Ajá. El príncipe de este siglo trae en su posmodernidad la diosa emoción, es lo que hacen en tu culto. Ajá. Seguramente en la congregación donde van se toca la música de Hillsong. Ajá. Y se les puede mostrar todo el ecumenismo en que Hillsong, esa congregación y el grupo de alabanza de ahí, está pero metido hasta las manitas en todo el movimiento ecuménico. Ajá. Y entonces, ¿qué hace? Necesitan conocerlo, que es lo que precisamente nos despertó a nosotros en algún momento como corporativos de lo que el hermano Maya y los hermanos de allá de Sostén Propio de Estados Unidos, el hermano Standish, y todos ellos comenzaron a hablar y comenzaron a decir y nos despertó y dijimos, ay, ¿cómo que las cosas están así? Ajá, para nosotros acá, el hermano Maya, ay, así está, sí, pues también para ellos es así, mira, en esto está metido Hilson. Ajá, en esto pasó con ellos, en esto pasa con todos estos músicos, esto es lo que está sucediendo y esta es la diosa que los está rigiendo a todos y cada uno de ustedes. Y si se entrelaza esa enseñanza juntamente como cómo se adora a la Reina del Cielo en el templo de Dios, es exactamente lo mismo. Ahora ya no es Acera ni Astarte, sino es la diosa de la emoción, la que está instaurada ahí, ante la cual se postran y adoran y lloran, etcétera. Ajá, o sea, tiene que haber una información totalmente clara con respecto a esto. Y pues bueno, hermana, como así el hermano Luis dice, pues yo me pongo a su disposición para compartirles su experiencia. Aquí también decimos, pues hacemos información precisamente para que usted le pueda orientar a su sobrino. Gracias. Muchas gracias, hermano David. Gracias. No es fácil, hermana, no es fácil. Mi mamá también ahora no está presente, fue a visitar a mi hermano, pero con mi mamá fue uno de los puntos más difíciles para que me dejara de la iglesia evangélica, la música. Ajá. Fue uno de los puntos donde también le hablaba claro, le decía, mira, las cosas están así, mira esto, mira aquello, y él decía, no, 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 esa es tu música, y tu música esa que le falta el Espíritu Santo. Es decir, lo único que uno recibe es reproches, pero uno también tiene que ser claro y firme, y el día de hoy, bendito sea Dios, mi mamá únicamente escucha el himnario adventista única y exclusivamente. Entonces, no hay nada que sea imposible para Dios, pero uno tiene que ser bien firme y bien claro. Uno no se puede dejar doblar frente a esas incursiones satánicas, porque esa música es del enemigo, esa música es del diablo directamente. Ajá, y ciega las mentes impresionantemente en las personas cuando se acercan a este tipo de música. Entonces, hermana, pues vamos a estar orando, la pongo en contacto con el hermano Luis
y por supuesto también aquí preparando temas para todo esto. Sí, gracias, hermano David. Muchas gracias. Nuestro último párrafo. No hemos de absorbernos en el estudio de nuestras emociones. No es prudente que nos miremos a nosotros mismos y que estudiemos nuestras emociones. Si lo hacemos, el enemigo nos presentará dificultades y tentaciones que debiliten la fe y aniquilen el valor. El fijarnos más de lo debido en nuestras emociones y ceder a nuestros sentimientos es exponernos a la duda y enredarnos en perplejidades. En vez de mirarnos a nosotros mismos, miremos a Jesús. Nuevamente, contrarrestando y atacando precisamente eso que tanto está impulsando hoy la posmodernidad. ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? Identifica tus emociones. Bueno, realmente la palabra de Dios dice, no es prudente. No es prudente que estudiemos todo ese tipo de emociones, nuestras propias emociones. ¿Qué es lo prudente? Miremos a Cristo. Y Cristo, por supuesto, va a inundar nuestra vida emocional y dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese confiad significa que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que el Espíritu de Dios desea para nuestras vidas a través de su evangelio, a través de su palabra y de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y así llegamos al final de nuestro capítulo de estudio del día de hoy, hermanos. No sé si haya algún comentario final que alguno de ustedes desea hacer, hermanos. Bueno, pues vamos a terminar entonando este himno en Sion Jesús, oh Reina, y haciendo la oración para terminar nuestro estudio de hoy. En Sion Jesús soy reina, alégrate mortal.
Amén. Vamos a orar. En esta noche, Señor, de tu santo sábado, te alabamos, te glorificamos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres Dios, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por este hermoso capítulo que nos has permitido estudiar de nuestras necesidades emocionales. Tú te preocupas por ellas, Señor, pero nunca les das el lugar que la humanidad le dio a la diosa razón, que la modernidad le dio a la diosa razón y que ahora la posmodernidad le da a la diosa emoción, para que piensen en cómo se sienten los seres humanos, Señor. Tú nos invitas a caminar por fe en ti. Si queremos, Señor, sanidad en nuestro pensamiento, en nuestra razón y en nuestra emoción, se encuentra en aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Él es el que nos da sanos pensamientos y Él es el que nos da sanas emociones en nuestra vida, Señor. Padre, al mismo tiempo en esta noche queremos suplicar por todas aquellas personas sinceras que se acercan a ti y buscan acerca de ti, Señor, en los lugares equivocados, donde una de las ramas más de la Gran Babilonia, Señor, se extienden para captar a este tipo de personas por medio de la música y por medio del emocionalismo dentro de sus congregaciones. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tú les libertes, Señor, y que tú los atraigas con lazos de amor hacia el mensaje final para este tiempo, Señor, el mensaje del tercer ángel. Porque, Señor, hay sanidad. Hay sanidad emocional al comprender el mensaje de los tres ángeles, Padre. Tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas, dice claramente tu palabra. Líbralos de esa anestesia que esas congregaciones y esa música les ha puesto, Señor, que finalmente tú dices en tu profecía que son vendas mágicas, Señor. Te suplicamos por ellos y te pedimos en nosotros un espíritu manso y humilde, pero un espíritu valiente, Señor, también para poder presentar con claridad el mensaje del tercer ángel en el contexto en que están viviendo. Gracias te damos y a ti nos encomendamos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.